Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra octava clase de historia ya en el año. Hola a todos los que están atentos en el chat, bienvenidos. Nicolás, hola, hola. Con mucha energía, me parece, muy bien. Bien, hoy día entonces tenemos nuestra segunda clase del eje Chile y América en perspectiva histórica. Hola a todos los que están saludando, bienvenidos. Y hoy día lo que vamos a ver va a ser la persistencia de pueblos y culturas indígenas 2, porque vamos a centrarnos en el territorio que hoy pertenece a Chile. Vamos a analizar las culturas indígenas y la relación con los españoles en este territorio, en nuestro territorio. ¿Ok? Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana, que estén con las pilas puestas y con mucha energía para esta semana que es corta. Sí, esto es como un lunes con sabor a miércoles. Muy bien, entonces partimos al tiro porque la clase de hoy, como les iba diciendo entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver entonces las culturas indígenas de Chile y la relación de ellas con los españoles. Vamos a ver la llegada de los españoles y bueno, y qué fue pasando para ir entendiendo nuestra cultura nacional actual. Pero como siempre, antes de empezar con el contenido, vamos a ir revisando preguntas sobre el tema que vimos la clase pasada, que fue lo mismo, persistencia de pueblos y culturas indígenas, pero en Latinoamérica. No sé si se acuerdan. Partamos al tiro entonces con las preguntas. Voy a correr un poquito. Dice así, pregunta número 1. En el desarrollo cultural de la América prehispánica, destacaron las culturas de las áreas nucleares de Mesoamérica y Andes centrales. Las culturas de esas áreas se diferenciaron de las demás culturas originarias americanas por A. Formar sociedades urbanas con rango de civilización. B. Practicar formas religiosas que divinizaron elementos naturales. C. Basar sus relaciones sociales en un acentuado matriarcado. D. Explotar la agricultura y ganadería como forma de subsistencia. Y E. Abandonar las prácticas rituales que implicaban sacrificios humanos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Están preguntando por las culturas del área de los Andes centrales y Mesoamérica, en qué se diferenciaron de las demás culturas que habían para ese entonces en América. A ver, Nicolás dice la A, Mari también dice la A. Parece que todos están votando la A, parece bien. Les digo que toda la razón, la respuesta correcta a la pregunta número 1 es la alternativa A. Formar sociedades urbanas con rango de civilización. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. Bien. Varios pueblos precolombinos formaron civilizaciones avanzadas ya antes de la llegada de los conquistadores españoles, destacando en temas productivos, políticos y culturales. La base económica de estas culturas era la producción A. Minera, B. Industrial, C. Agrícola, D. Frutícola y E. Comercial. ¿Cuál era la base de la producción de estas culturas y civilizaciones americanas? La C, la C, la C, la C. Maxi también dice la C. Stephanie también. Muy bien. La alternativa correcta a la pregunta número 2 es la C. La base de estas civilizaciones americanas fue principalmente la agricultura. Si bien también desarrollaron el comercio y otras actividades, eso es verdad, pero aquí nos están preguntando sobre la base, la principal. Bien, es la C. Veamos la pregunta número 3. El Imperio Inca se emplazó en el borde occidental de América del Sur, desde Colombia hasta Chile, con singulares rasgos políticos y socioeconómicos. En relación a las características de la civilización incaica, podemos aseverar que 1. La célula básica y fundamental de la sociedad era el ayllú. Acuérdense que estamos hablando de los incas. 2. Dividían su imperio en suyos. Y 3. Su economía se sustentaba en los principios de reciprocidad y distribución. Y las alternativas son la A, solo 1, la B, solo 2, la C, solo 3, la D, solo 1 y 2, y la 3, 1, 2, perdón, y la E, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa a la pregunta número 3 sobre la civilización incaica?
Algunos dicen, a ver, no están seguros con la 3, la E, la D. Hay gente que no está muy segura, la E. Parece que esta pregunta ha generado más confusión. Bien, les digo que la respuesta correcta a esta alternativa, perdón, a esta pregunta, la pregunta número 3, es la E. Son todas. La célula básica y fundamental de tu sociedad era la IU, era la base de la sociedad y que estaban organizados por un antepasado en común, quienes formaban una IU. Después dividían su imperio en suyos. El Tahuantinsuyo se dividía en el área del norte, del sur, del este y del oeste. El Contisuyo, etc. Y la 3 también es verdadera, su economía se sustentaba en los principios de reciprocidad y distribución. Y no solo distribución, sino que también redistribución. Los tributos que se le pagaban a Cusco, al imperio, después eran distribuidos en el resto del imperio. ¿Ok? Así que son las 3. La respuesta correcta es la E. ¿Quedó claro? Bien. Entonces pasamos a la pregunta número 4, que dice: los mayas, aztecas e incas se caracterizaron, entre otros aspectos, por 1. La construcción de grandes centros ceremoniales. 2. El desarrollo de una importante actividad agrícola. Y 3. El establecimiento de una estratificación social y política. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, o la E, que es 1, 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa a la pregunta número 4? Aquí parece que ya todos están seguritos con la alternativa E y tienen toda la razón. Estas civilizaciones se caracterizaron por las tres opciones: la construcción de grandes centros, el desarrollo de una importante actividad agrícola y una sociedad y una política estratificada. Muy bien, es la alternativa E. Siguiente pregunta. De los aspectos que caracterizaron a los españoles que vinieron a América, es incorrecto afirmar que A. Pasaron de América ambicionando conseguir riqueza. B. Deseaban propagar la fe cristiana. C. La mayoría provenía de la nobleza española. D. Manifestaban una gran fidelidad a sus reyes. Y E. Buscaban fama y ascenso social. Aquí tienen que tener ojo y siempre cuando hagan preguntas de alternativa leer bien las preguntas, pero aquí les están preguntando por el incorrecto. ¿Bien? Parece que están todos claritos con la alternativa C y tienen toda la razón. La respuesta a la pregunta número 5 es la alternativa C. La mayoría provenía de la nobleza española. Eso es falso. La mayoría, de hecho, eran villanos, que dijimos que significaba que trabajaban en la villa, o plebeyos, o la nobleza más bien empobrecida, que justamente lo que querían al llegar a América era ascenso social, fama, riquezas, entre muchas otras cosas. Vamos bien hasta aquí. La siguiente pregunta. Pregunta número 6. Dice: a través de una autorización real, los conquistadores españoles podían emprender una empresa de conquista. Además, se les otorgaban diversos privilegios, como, por ejemplo, la repartición de tierras y encomiendas entre los miembros de su hueste. Por su parte, a cambio de estos beneficios, el capitán de conquista se comprometía a 1. Financiar la empresa. 2. Llevar sacerdotes en la expedición. Y 3. Incorporar los nuevos territorios para la corona. Entonces tenemos solo 1, solo 3, 1 y 2, 1 y 3, o la alternativa E, que es 1, 2 y 3. ¿Cuál creen ustedes, queridos alumnos, que es la alternativa correcta a la pregunta número 6? La E, Nicolás también dice la E, pero no está muy seguro. Estefanía también dice la E. La E, Rubén dice la D, pero parece que la mayoría está por la alternativa E. Y les digo a los que votaron por la E que tienen toda la razón. La alternativa correcta a la pregunta número 6 es la E. Algunos dijeron la D, solo 1 y 3. La opción 2, la de llevar sacerdotes en la expedición, también es verdadera por la idea de la misión evangelizadora. Era necesario que hubiera un sacerdote que guiara un poco la evangelización de los indígenas. Si bien la labor era de todos los españoles, de todos los que participaban de la conquista, era necesario claramente que existiera esta imagen del sacerdote que organizara y fuera quien liderara la evangelización y llevara la palabra. Muy bien. Siguiente pregunta.
Hoy día les traje hartas preguntas. Pregunta número 7 dice, el encomendero recibía su repartimiento como premio o compensación en una empresa de conquista. Los beneficios que recibía el encomendero radicaban en 1. Percibir la tributación de los indígenas. 2. Estar obligados a participar en la defensa del territorio. Y 3. Solventar los gastos que implicaba el adoctrinamiento religioso de los indígenas. Y tenemos solo 1, solo 2, 2 y 3, 1 y 3 y 1, 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa a la pregunta número 7? La A dicen algunos, pero parece que no están del todo seguros. Nicolás también dice la A. Algunos están votando por la D, que es 1 y 3. Rubén también dice la D a la pregunta número 7. Bien, ojo con esta pregunta, porque acuérdense lo que les dije, que hay que leer bien lo que están preguntando. Y aquí nos dice cuáles son los beneficios que recibían los encomenderos. La respuesta correcta a la pregunta 7 es la A, solo 1, percibir la tributación de los indígenas. ¿Por qué? Porque la opción 2, es estar obligados a participar en la defensa del territorio, es real, pero no es un beneficio, es una obligación. Y la opción 3, solventar los gastos que implicaba el adoctrinamiento religioso de los indígenas, también pasaba, también es real, pero no es un beneficio, también es una obligación. Por eso la alternativa correcta a la pregunta 7 es la A, solo 1. ¿Ok? Ojo con eso, hay que leer bien las preguntas, porque de repente tienen sus triquiñuelas por ahí. Ya, y ahora pasamos, ahí sí, a la pregunta. Nicolás está preguntando, voy a volver, porque Nicolás está preguntando si la 3 es verdadera. Solventar los gastos que implicaba el adoctrinamiento religioso de los indígenas. O sea, era obligación, por ejemplo, cada vez que lo vamos a ver cuando avancemos en la clase, tenían que construir una iglesia, y eso se refiere con solventar los gastos. Tenían que mantener al sacerdote, etc. Es real, pero para esta pregunta no es correcta porque no es un beneficio, es una obligación. ¿Se entiende? Bien, ahora sí. Pasamos entonces a la pregunta número 8, la última pregunta del día de hoy. Dice, la disminución de la población indígena producida durante la conquista española encuentra su explicación en 1. El trabajo obligatorio impuesto por los españoles a los indígenas en los primeros años de conquista. 2. Las epidemias y otras enfermedades que habían aumentado la mortalidad y reducido la natalidad. Y 3. El efecto de las acciones bélicas de la conquista que destruyó las organizaciones de los indígenas. Y tenemos solo 1, solo 3, solo 1 y 2, 2 y 3 y la E que es 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles de estas opciones explican un poco la disminución de la población indígena? La E, Rubén también dice la E, Sebastián la E, Stephanie también dice la E. Bien, tienen toda la razón. La respuesta correcta a la pregunta número 8 es la E, 1, 2 y 3. Todas son verdaderas y correctas. Bien, una vez ya terminada esta parte, vamos a partir entonces con la materia que corresponde al día de hoy. ¿Y cuál va a ser entonces el objetivo de la clase de hoy? Lo que vamos a hacer va a ser caracterizar las culturas indígenas chilenas y su relación con los españoles para poder comprender la importancia de este proceso como formativo del Chile actual. Por eso es que estudiamos estos temas. Y porque es importante que sepamos la historia de nuestro territorio y de nuestro país. ¿Ok? Empecemos al tiro. Entonces. Bien. Nosotros nos vamos a concentrar en la descripción de los grupos que había al finalizar lo que se denomina el periodo tardío. ¿Ok? La información proviene generalmente de una combinación de datos arqueológicos que se han obtenido por los descubrimientos arqueológicos en el territorio y también por datos etnohistóricos, es decir, que son aportados por los cronistas, que obviamente, al ser personas externas, que en esos años escribieron sobre los pueblos indígenas, tienen una interpretación que en muchos casos
puede que no coincida porque es una interpretación de un tercero sobre estos pueblos. Y vamos a ver que un ejemplo muy claro en los desajustes van a ser en los nombres que se le van a dar, por ejemplo, a los pueblos. Los cronistas los van a llamar de una forma, los pueblos se van a denominar de otra, y muchas veces con el tiempo esos nombres se van a ir modificando. Y vamos a ver, cuando empecemos a ver los pueblos indígenas, que causa confusión en algunos casos el tema del nombre que se le da a los pueblos indígenas chilenos del territorio. ¿Ok? Vamos a partir entonces con los pueblos del Norte Grande, que a finales del siglo XV había dos grandes modos de vida que se desarrollaban en el Norte Grande. Por un lado estaban los grupos nómades, es decir, que se movían, que estaban ligados a la explotación del mar, y por otro lado estaban un grupo sedentario, es decir, instalado en un territorio, que tenían principalmente la base agrícola. En este grupo de sedentarios van a haber dos ramas. Vamos a encontrar por un lado quienes van a estar ligados a la tradición del desierto y por otro lado quienes van a estar ligados a la tradición del altiplano. Entonces van a estar ubicados en estos dos territorios. Entonces vamos a tener grupos nómades y grupos sedentarios. Y dentro de los sedentarios van a haber quienes están en el desierto y otros en la zona más bien altiplánica. Los nómades del norte son el grupo que está denominado como los changos, que son aquí el color más clarito, que está en la costa, no me alcanza la mano, pero es que está en la costa del norte grande de Chile. Eran bandas de cazadores-recolectores y también pescadores que habitaban entonces la costa norte hasta Taltal, más o menos. Tenían una economía bastante simple, pero intercambiaban productos con los grupos sedentarios. Se van a relacionar con estos grupos sedentarios de los valles y del desierto. La explotación marina que estos grupos realizaban era posible gracias al famoso sistema de embarcaciones que son llamadas como estas bolsas de cuero de lobo marino. Es por lo que más se reconoce a estos grupos de indígenas. ¿Por qué? Pues justamente por lo que le decía, que mucha de la información que nosotros tenemos de estos pueblos es a través de lo que nos entregaron los cronistas europeos, lo que escribieron al encontrarse con ellos. Y obviamente los cronistas del siglo XVI describían con asombro estas balsas de cuero de lobo marino. Entonces es un tema recurrente cuando se habla de los changos. Provistos con estas balsas, anzuelos y arpones, practicaban la pesca en el mar adentro y también cazaban muchas veces algunos cetáceos, ballenas. Ahora, esos eran los grupos nómades del Norte Grande. Ahora vamos a ver lo que les dije yo, los sedentarios. Los de el altiplano, de tradición altiplánica, vamos a ver que en los valles del norte habían varios grupos agrícolas asentados que en esta época, un poco antes de la llegada de los españoles, se van a ver sometidos indirectamente a los incas a través del dominio que los grupos que habían en el altiplano ejercían sobre ellos. Entonces, vamos a ver que algunos de estos poblados van a ser colonias de los reinos aymaras. Los aymaras son comunidades que se encontraban hasta hoy en día en Bolivia, en Perú, en el norte de Argentina y en Chile, cuya finalidad era la explotación de los distintos pisos ecológicos que había en el altiplano. Y tenían comercio, obviamente, también con estos grupos costeros que acabamos de ver con los changos. Como les dije, hoy en día existen comunidades aymaras en Bolivia, en Perú, en Argentina y en Chile. Y la historia tradicional de nuestro país no les da un nombre a estos grupos, que en muchos casos, como les digo, formaban parte de los reinos y de las colonias de los aymaras, pero la historia tradicional chilena no les da un nombre claro porque durante muchos siglos estos territorios pertenecían a Perú y a Bolivia. Sin embargo, la arqueología se refiere a estos grupos como la cultura arica, así la denomina, por el territorio que ocupan. Y estaban ubicados en los valles de Azapa, de Yuta, de Camarones. En algunos casos incluso está la desembocadura del río Loa. Vamos a ver que la presencia incaica en esta zona dejó huellas en el territorio
Por ejemplo, en las tierras altas de esta zona, aún es posible visualizar vamos a ver fotos, después les voy a mostrar fotos, algunos vestigios del camino del Inca que aseguraba la conexión entre este vasto imperio. Y por otro lado, en el norte grande vamos a tener, como les dije, los grupos sedentarios, pero ligados a la tradición del desierto. El pueblo que mejor representaba esta tradición del desierto son los atacameños, que están en rojito en el mapa. Sí, los aymaras son la segunda etnia con más población en Chile. Toda la razón, pregunta Sebastián. Bien, este pueblo, el de los atacameños, se encuentra ubicado en torno al oasis del Salar de Atacama. Su auge corresponde al periodo medio en la división que se hace aquí en América. Y vamos a ver, se dice que su élite se va a vincular con la élite del imperio inca. La organización de los atacameños corresponde, vamos a ver que se van a organizar en base a los señoríos. Es decir, era una sociedad que reconoce a una autoridad principal, que tiene un cierto linaje, entonces va a haber como un grupo de privilegiados, de nobleza. A pesar de que viven en un oasis, en el oasis del Salar de Atacama, su economía no se ve limitada, ya que tienen una gran actividad comercial a través de las caravanas de llamas, que entonces comercian muchos distintos productos de distintos ambientes, tanto de la costa como con los del altiplano. En esta zona, la presencia incaica también fue directa. Se van a ver tambos, centros administrativos, pucarás, que son fortalezas incaicas, centros de explotación minera, etc. Muchos de ellos todavía se pueden ver vestigios de ellos en el territorio de nuestro país, en el norte de nuestro país. Después tenemos los pueblos que se ubicaban en lo que se conoce como el Norte Chico. En estos fértiles valles de esta región se desarrolló durante el siglo XV también un pueblo conocido como los diaguitas, cuyos orígenes se remontan al 900 después de Cristo, y son comunidades familiares que llevaban costumbres de vivir en aldeas. Los cronistas españoles, recuérdense que mucha de la información que sacamos es gracias a los cronistas españoles, que recorrieron estos territorios, los describían a los pueblos diaguitas que vivían en esta zona, los describían como diferentes culturas, ya que tenían diferencias culturales, como la lengua. Cada uno de los valles de esta zona tenía ciertas diferencias culturales. Los del valle de Copiapó, del valle de Huasco, del Elqui, del Limarí. Entonces, esta diferenciación que se hizo por valles, más encima se ve reafirmada porque cada uno de los valles se organizaba y tenía como líder a 2 señores. Eran como la autoridad. Uno para la parte alta, una para la zona alta y otro para la zona más bien baja del territorio. Y se dice que esta también tiene influencia incaica, esta forma de organizarse con 2 señores. Algunos plantean, otros no. Siempre hay discusiones en estos temas. Algunos plantean que esta idea de organizarse con 2 señores, diferenciando las zonas territoriales, es una institución posiblemente implementada e instaurada por los incas. Los diaguitas van a basar su economía en la agricultura principalmente, producían excedentes agrícolas gracias al riego, a los sistemas de riego artificiales que tenían por medio de canales. Vamos a ver que gracias a este sistema de canales de riego artificial, se podría decir, van a poder producir excedente agrícola, además que contaban con ganado, que pastoreaban en los valles, en la cordillera, y obviamente también practicaban la caza, la recolección y la pesca en el mar. Como ya les dije, al igual que en el Norte Grande, la ocupación incaica en esta zona también fue directa y que tuvo como interés fundamental la explotación minera de cobre en sitios como El Salvador, por ejemplo. Además de la extracción de piedras semipreciosas como el lapislázuli o la turquesa. Sin embargo, la población diaguita fue incorporada a todo el sistema incaico, no solo a la explotación minera. Se instalaron centros administrativos en el territorio, se construyeron santuarios de altura dedicados al dios Inti, al sol,
y se conectaron también estos territorios con el famoso Camino del Inca. Ahora pasamos a los pueblos que están en la zona centro-sur de nuestro país. Y aquí empieza un poco la complicación, lo que elige yo, el tema de los nombres. Vamos a ver que desde fines del siglo XIX, es decir, a fines de los 1800, y a principios del siglo XX, algunos estudiosos se pusieron a discutir la validez del término araucano que se usaba para definir a los pueblos de esta zona, dado que este término, el nombre araucano, no daba cuenta de la heterogeneidad, es decir, de la variedad de pueblos y indígenas que existían en este territorio, en la zona centro-sur. Entonces, a partir de este momento, se comenzó a formular y a denominar, a usar clasificaciones y subclasificaciones de la población. Por ejemplo, se empezaron a usar los términos como mapuche, picunches, huilliches, pehuenches, promaucaes, etc., entre muchos otros. Posteriormente a esto, los estudios de algunos etnohistoriadores, etnolingüistas, algunos estudiosos del mapudungún, del idioma, y también gracias a las fuentes documentales de los jesuitas principalmente, algunos estudiosos entonces advirtieron que en realidad las sociedades indígenas que vivían en estos territorios no utilizaban ninguna de estas expresiones. Ellos no se denominaban así, ni huilliche, ni pehuenche, ni mapuches, para identificarse. Es así como el término mapuche, como tal, no fue utilizado sino más o menos hacia la década de 1760. O sea, ya después de mucho tiempo después de la llegada de los españoles. Esto es lo que proponen algunos estudiosos. Por eso les digo que el tema de los nombres es complicado. Entonces, proponen que el término mapuche no se utilizó hasta ya más o menos 1760. Antes del siglo XVI, es decir, de los 1500, antes de la llegada de los españoles, los indios utilizaron para autodesignarse el vocablo reche, que significa, lo utilizan como el término como gente verdadera. Re es auténtico, puro, verdadero, y che es gente. Entonces, la autodenominación de reche, como gente verdadera, destacaba la distinción entre las poblaciones originales y aquellas que eran extranjeras. Entonces, los pueblos que se ubicaban en esta zona, en la zona centro-sur, según estos últimos estudios que algunos estudiosos plantean, se autodenominaban reche. Y a llegar a los españoles se empezó a utilizar el término mapuche o araucano. Bien, por eso de repente es un poco complicado a ver cómo los nombramos. Entonces vamos a tener que entre el río Aconcagua y la isla de Chiloé habitaba este grupo étnico que era muy numeroso. Por eso se van a hacer divisiones internas, van a haber algunas diferencias y por eso se van a empezar a denominar de manera distinta. Pero era un grupo étnico, como les digo, muy numeroso, que se conoce generalmente como los mapuches. Pero ellos no conformaron un solo pueblo, ya que estaban divididos en distintos linajes. Estos pueblos, eso sí, tenían en común la lengua, que era el mapudungún, un sistema de creencias y algunas costumbres. Entonces tenían ciertas cosas en común. Practicaban la pesca, la caza, la recolección y la agricultura era practicada con mayor intensidad en la zona central, debido a la fertilidad de los suelos. En nuestro país la zona central es la zona con mejores suelos. Y es la zona en que está ubicada la ciudad de Santiago. Pero eso es tema para otra clase. Entonces, la división tradicional de este grupo, que nosotros conocemos y utilizamos, toma como base su ubicación geográfica. ¿Por qué? Por ejemplo, en la zona norte, desde el río Aconcagua hasta el Itata, se encontrarían los que nosotros podríamos denominar picunches. ¿Qué significa? Gente del norte. Eso es lo que significa el vocablo picunche, que fueron conquistados por los incas. Los incas van a llegar hasta este territorio y recibieron la influencia incaica sobre todo en materia agrícola. No fue tanta como en el norte, como vimos la influencia de los incas. Después en la zona sur, después de los picunches, desde el río Tolten hasta la isla de Chiloé, se encontraban los huilliches. ¿Qué significa? Gente del sur. Después en la zona cordillerana, se encontraban los pehuenches, que es gente del Pehuen.
el fruto del pehuen, de eso vivían, por eso se llaman así. Y en la zona central, entre el Itata y el Tolten, se encontrarían los que fueron denominados como mapuches, pero ahí está el conflicto porque de repente se habla de los mapuches como toda la zona o de las mapuches solo de este territorio, ¿ok? A esta como subdivisión de mapuches que van entre el Itata y el Tolten son los que resistieron, los que pusieron como freno a la conquista incaica y también fueron los que resistieron, vamos a ver, a la conquista española. Este último grupo también, como ya les dije, se denominó araucanos por los conquistadores españoles. Los españoles le pusieron ese nombre. Y ahora vamos a ver entonces los habitantes de la zona austral, del sur de nuestro país. En esta apartada región del territorio, que tiene climas muy rudos y también un relieve muy complicado, se desarrollaron dos grandes modos o estilos de vida. Ambos eran nómades y sobre todo se basaban en la caza y en la recolección. Espérenme un segundito. Ya, ahora sí. Me enredé sola. Ya. Estos grupos, entonces, se basaban en la caza y la recolección y utilizaban mucho la explotación, sobre todo del mar, porque esta zona de nuestro territorio tiene muchos islotes, muchos fiordos, etc. Y entonces vamos a tener aquellos que se van principalmente a concentrar y a especializar en la explotación marítima de los recursos del mar y también otros que se van a situar en las pampas. Entonces, estos grupos, tanto los que estaban más ligados al mar y los que estaban más ligados a la zona de la pampa, no desarrollaron la agricultura, ni la alfarería, ni la arquitectura, como pueden haberlo hecho los pueblos más al norte. Sin embargo, se supieron adaptar a este medio hostil con una tecnología más bien simple, pero lograron su subsistencia. Al igual, como ya les he dicho, de los pueblos anteriores, la mayoría de los relatos y de la información que tenemos sobre ellos corresponde a relatos de viajeros que desde el viaje de Magallanes, que fue en 1520, los avistaron desde lejos. Los primeros contactos con la civilización occidental, desde lejos más bien, fue con el viaje de Hernando Magallanes en 1520. Entonces, en esta zona vamos a tener, por un lado, el grupo de cazadores más bien terrestres y por el otro lado, los grupos más ligados a el mar, que se van a denominar canoeros. Vamos a partir con los cazadores terrestres ubicados en las pampas. Aquí van a haber dos grupos étnicos, van a ser los principales representantes de este modo de vida. Por un lado van a estar los Selknam, que conocidos también tradicionalmente como los Onas, quienes vivían principalmente en Tierra del Fuego. Y también van a estar los Aoniken, no sé cómo se pronuncia esto, Aonikenk, o también denominados muchas veces como los tehuelches. Ambos grupos estaban organizados en torno a pequeñas bandas familiares, se desplazaban de lugar en lugar según la disponibilidad de frutos, por las estaciones para la recolección y obviamente siguiendo los animales de caza, entre los que destacaban principalmente el guanaco. Y en ocasiones, bandas pertenecientes a ambos grupos étnicos se reunían con motivo de alguna ceremonia. La más famosa y que nosotros conocemos hasta el día de hoy es la ceremonia del cloquetén, que se celebraba, era el rito de paso a la adultez. Después, entonces, estos van a ser los grupos más ligados a la tradición y el territorio de las pampas. Por otro lado, van a estar los canoeros, que van a estar distribuidos en un territorio, en nuestro territorio nacional, en esa zona, se caracteriza por los archipiélagos, por los fiordos, por los canales. Entonces vamos a encontrar tres grupos de canoeros, de la tradición canoera. Van a estar los chonos, en el archipiélago de Huaytecas, que eso está actualmente en la provincia de Aysén, hasta incluso Chiloé. Van a estar los yaganes, que vivían en los canales más al sur,
por los que van a ser ellos los que van a mantener como contacto con las naves que utilizaban la ruta del Estrecho de Magallanes. Y por último van a estar los Cahuéscar, o también conocidos como Alacalufes, que habitaban en los canales centrales. Es decir, estaban ubicados al norte del Estrecho de Magallanes. Todos estos grupos canoeros se habían dispersos por este territorio, que es muy extenso, y el modo de vida de ellos estaba ligado más bien, como ya les dije, a la canoa. La organización social no sobrepasaba la unidad familiar, ya que pasaban mucho tiempo del día y de sus vidas en las canoas, entonces como que no se permitía grandes agrupaciones, entonces la base era más bien la familia. Solo cuando cazaban ballenas o aprovechaban alguna ballena que había varado en la costa, se reunía más de una familia para coordinar el trabajo y obviamente aprovechar los recursos de este gran animal. Y por último, pero no menos importante, están los habitantes de Isla de Pascua. Obviamente la historia de Isla de Pascua es muy particular, merece un estudio completamente aparte y mucho más profundo, porque ya que su devenir en la historia de Isla de Pascua está muy lejano al proceso que vivió el territorio en el continente americano. Los primeros pobladores de la isla llegaron mucho más tarde de lo que se pobló América, en comparación, como les dije ya, cómo se pobló América. Y se dice que estos hombres y mujeres que poblaron la isla de Pascua no habrían llegado desde el norte de Asia, como la teoría de Bering, del poblamiento americano, sino que más bien desde la Polinesia. Estos navegantes polinésicos trajeron consigo su cultura, y desde ese momento, desde los inicios del poblamiento de la isla, su historia se va a desarrollar más bien con cierta autonomía a la del resto del mundo en general. El pueblo Rapa Nui llevaba una vida aldeana, cuya base económica estaba centrada principalmente en la agricultura. A pesar de la pobreza del suelo que tiene la isla, también complementaban su economía con la pesca, con la recolección, y ya que su aislamiento no les permitía obviamente obtener bienes de otras latitudes. Se limitaban a la agricultura en la isla y a la pesca. La estructura social del pueblo Rapa Nui era muy rígida, se basaba en un sistema de linajes y estaban agrupados en clanes, que reconocen como autoridad máxima, como jefe, a el Ariki. Ese es el nombre de la autoridad máxima, quien además sustentaba el poder religioso. De los 12 clanes registrados históricamente por los cronistas, formaron confederaciones que se repartieron la isla en 2 mitades. Esto es lo que dicen las crónicas y lo que nos ha llegado a nosotros. Entonces se dice que estos 12 clanes se dividieron y se repartieron la isla en 2 mitades y se agruparon en 2, enfrentándose continuamente por territorios, por poder, etc. Entonces, y que estos conflictos, se dice que estos conflictos podrían explicar, es una de las teorías que hay, la destrucción de los moais, que se dice también, una teoría también, que los moais representaban a los antepasados de cada clan. Entonces, una teoría existe que a través de estos conflictos entre esas como 2 mitades de la isla, es una de las razones que podría explicar la destrucción de los moais. El primer contacto que el pueblo Rapa Nui tuvo con los europeos se produjo en 1772, con un avistamiento y desembarco en el día de Pascua de Resurrección. Por eso la isla se llama Isla de Pascua, porque llegaron a la isla expediciones de origen holandés el día de Pascua de Resurrección. Esta expedición holandesa registró en sus crónicas que en la isla existían grandes enfrentamientos, lo que evidenciaba ya una sociedad en crisis. Eso es lo que nos dicen las crónicas sobre los Rapa Nui, el pueblo de Isla de Pascua. Bien, tenemos que hoy en día, me voy a correr porque tapo todo, tenemos que hoy en día el censo del año 2002 arrojó ciertos resultados con respecto a las etnias originarias. En ese censo se le preguntó a la población sobre el tema étnico indígena. ¿Y qué arrojó el censo del 2002? Que de los más de 15.000 millones,
de los 15 millones de habitantes que había en Chile, cerca de 690 personas se reconocieron, se autorreconocieron como pertenecientes a algún pueblo originario, lo que representa alrededor de un 4,6% de la población. Es decir, para el 2002, un 4,6% de la población de nuestro país se reconoce como pertenecientes a algún pueblo originario. Obviamente la región que concentraba el mayor porcentaje de población indígena o de personas que se reconocían como pertenecientes a población indígena es la de la Araucanía, con un 23%. De ese 4,6%, la región de la Araucanía tiene el 23%. Aquí les puse algunas fotos de lo que hablamos cuando hablamos principalmente del Norte Grande, con la influencia incaica en el territorio de Chile, en nuestro país, pero no solo en el territorio, sino que también en las tradiciones de los pueblos en esta zona. Los incas llegaron en Chile hasta el Maule, hasta el río Maule. Esta foto de acá es la Avenida Independencia en el centro de Santiago. Eso es reciente, en la Avenida Independencia, cerca de Independencia con Sañartu, se descubrió con excavaciones que, estoy casi segura, en las excavaciones que se hicieron para la construcción de la línea 3 del metro, se descubrió material arqueológico que en distintos estratos de material arqueológico, algunos del siglo XIX, del siglo XIX al siglo XX, otros coloniales, y más profundo se encontraron algunos vestigios precolombinos que serían del Camino del Inca. Aunque ustedes no lo crean, la calle Independencia en Santiago formaba parte del Camino del Inca, que unía todo el extenso territorio del Tahuantinsuyo. Aquí tenemos otra foto, estas dos fotos, la que está más allá y esta de acá. Son fotos también de la presencia incaica en el territorio. Esta de por aquí es de El Pucará, ubicado en la localidad de Turí. Eso está en la comuna de Calama, en Antofagasta, en el norte. Y la de más allá también está cerca de la ciudad de Calama también, y es parte del Camino del Inca. Para que vean ustedes hasta el día de hoy la influencia que tuvo el imperio tanto en el territorio, en la creación de fortalezas, pero también vamos a ver en las propias culturas indígenas. Por ejemplo, en el norte se va a utilizar el idioma quechua, que es el idioma que propagó el imperio inca. Y por ejemplo, aquí les tengo algunas palabras tanto en quechua, en mapudungún como en aymara, para que vean la influencia de los pueblos indígenas en uno de los tantos aspectos que puede haber en el Chile actual. Aquí tenemos la influencia en el lenguaje, pero se puede ver en muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que está en azul son palabras derivadas del quechua que nosotros usamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, cancha, como un recinto cerrado. Nosotros generalmente hoy en día lo usamos más bien como lugar para ser ligado al deporte. Guagua, también una palabra quechua. Choclo también proviene del quechua. Aunque ustedes no lo crean, guácala era un vocablo también proveniente del quechua, que se refiere a expresiones de disgusto o repugnancia, que lo usamos hasta el día de hoy. Zapallo también, entre muchos otros. Después tenemos estos de aquí en verde, son palabras del mapudungún. Por ejemplo, cagüín, que era una reunión de gente para beber y comentar, comentar, bueno, para emborracharse, para hablar, etc. Y hasta hoy en día nosotros usamos la palabra cagüín, guarén, como ratón grande, guata, pichintún, como pequeña cantidad, poquito, un pichintún. Bueno, todas esas palabras provienen y tienen su raíz en el mapudungún. Y aquí tengo el ejemplo de en el rojo está la palabra camanchaca, que proviene del aymara, que se usa también hasta el día de hoy,
esta niebla espesa y baja que es característica del norte de nuestro país. Entonces estos son algunos ejemplos para que vean la influencia. Aquí tenemos el ejemplo del lenguaje, de la influencia de los pueblos originarios de nuestro territorio hasta el día de hoy. Sigamos avanzando, pero una vez ya vistos entonces las principales características de estos pueblos, vamos obviamente a pasar a ver qué fue lo que pasó con la llegada de los españoles. Las primeras expediciones en el territorio chileno van a ser, por un lado, la primera va a ser la de Hernando de Magallanes, que en el extremo austral de nuestro territorio va a ser entonces la primera zona del país explorada por los europeos, la zona más austral, cuando Hernando de Magallanes, con autorización de la corona, navegó por las costas de América del Sur e ingresó en 1520 al estrecho que lleva su nombre. Ahí, en ese mapa, en rojo está marcado cuál es el estrecho. Las motivaciones de este viaje eran principalmente encontrar un paso hacia lo que se denominaba el Mar del Sur, el actual Pacífico, que permitiera llegar a las islas de las especies, donde se comerciaban las especies, que son las Islas Molucas. Estas islas, que estaban dentro del territorio que pertenecía a España, con la división que hizo el Papa, con este viaje, entonces, fue posible llegar a las Molucas, que pertenecían, como les dije, al territorio español, sin pasar por el territorio portugués, navegando entonces por el Atlántico, bordeando la costa de América y cruzando hacia el Pacífico. Si bien es cierto que la exploración de esta área fue más bien superficial, a partir de ella surgieron algunos mitos que caracterizaron a esta zona durante un largo tiempo. Por ejemplo, se decía que la población, los denominaron los patagones, eran enormes. Van a haber un montón de mitos en torno a esta zona gracias a este viaje que, como ya les dije, es más bien superficial. Por eso se presta para que surjan estos mitos. De hecho, fueron los marinos de esta expedición quienes bautizaron esta zona del sur del estrecho como Tierra del Fuego por la gran cantidad de fogatas y literalmente de fuego que veían ellos al pasar por el estrecho. Entonces este primer reconocimiento del territorio chileno tuvo como mayor éxito el hallazgo de este paso, como les decía, que unía ambos océanos y además la recopilación obviamente de información geográfica. La segunda expedición fue resultado de lo que vimos en la clase pasada, de la expansión conquistadora iniciada en el territorio de Perú. Después de la conquista del Perú, las concesiones de tierras y títulos que hizo el rey, que era Carlos I de España y V de Alemania, hizo concesiones en 1534 tanto a Francisco Pizarro como a Diego de Almagro. Estas concesiones dieron paso a un conflicto entre ambos personajes, y de hecho una guerra entre ambos, ya que no quedó claro con las disposiciones reales, con esta división que hizo el rey, si la capital del Tahuantinsuyo, es decir, la ciudad de Cusco, quedaba en la gobernación de Nueva Castilla, que era el territorio de Pizarro, o en Nueva Toledo, que era lo que le correspondía a Diego de Almagro, que sería el actual territorio chileno. Esta disputa, este conflicto y las noticias que llegaban de que hacia el sur del Perú había un reino de grandes riquezas. Esa era una de las noticias que le llegaron a los españoles, que al sur del Perú había muchas riquezas. Hicieron que Almagro entonces finalmente tomara la decisión de ir a buscar fortuna lejos de Cusco y armar una expedición con el fin de conquistar estas tierras que formaban parte de Nueva Toledo, que le había concedido el rey. La preparación se va a iniciar entonces en 1535. Va a reunir a alrededor de 400 españoles, más de 10.000 indios auxiliares van a llegar con él. De hecho, yo siempre me acuerdo cuando se acuerdan de la rutina de Dinamita Show, cuando el flaco decía, ¿cuándo llegaron los indios con los españoles? Ya, yo siempre pensaba que estaba mal, porque no llegaron los indios con los españoles, llegaron los españoles. Pero el flaco tenía razón, porque, por ejemplo, en muchas de las expediciones españolas, los españoles venían y llegaron con indios auxiliares, ¿ok?
Acuérdense de eso. Entonces, en la expedición de Diego de Almagro venía un gran número de españoles, pero también un gran número de estos indios auxiliares. Y la ruta que escogieron fue por el altiplano boliviano. Ahí tienen el mapa. En azul está el camino de ida y en rojo de vuelta al Cusco. Entonces se vinieron por el altiplano boliviano para después cruzar la cordillera y llegaron al valle de Copiapó. Vamos a ver que muchas cosas van a influenciar en esta empresa, como la altura, exactamente. Vamos a ver que el cruce de la cordillera, como dice Nicolás, va a causar estragos. El tiempo, el clima, sobre todo, la falta de alimentación, van a hacer estragos entonces en la hueste de Diego de Almagro. Van a fallecer muchísimos hombres, no van a aguantar el viaje. Pero finalmente la expedición se va a instalar en el valle de Aconcagua. Y desde allí se van a enviar otras expediciones para estudiar el territorio. Una de ellas va a llegar hasta el río Itata, y donde se va a tener que enfrentar por primera vez a los indígenas. Y otra va a recorrer el litoral de la zona, explorando más o menos hasta lo que hoy sería la bahía de Valparaíso. La información entonces que va a ir reuniendo Diego de Almagro lo hizo finalmente abandonar la empresa de conquista de esta zona y retornar al Perú. Se dio cuenta que parece que las riquezas no eran tantas, que no convenía, que costó mucho la expedición, que tuvo muchas pérdidas. Entonces va a volver, pero ya no va a volver por el altiplano, ni va a cruzar la cordillera, sino que va a retornar por el desierto de Atacama. Algunas cosas importantes de este viaje de Almagro van a ser que va a ser entonces la primera expedición y el primer reconocimiento del territorio de Chile central. ¿Ok? Y además, con este viaje se va a crear el mito de que Chile, de que nuestro territorio, era pobre, miserable, no valía la pena, y más encima en donde no era posible encontrar ninguna riqueza fácil, que finalmente eso era lo que motivaba un poco a los españoles. Entonces estas fueron las primeras incursiones en el territorio nacional, y después va a estar entonces la empresa de Pedro de Valdivia. Entonces, aunque nuestro país era tildado y era como conocido por tener una mala fama, de hecho se dice que era una tierra, de las peores tierras que habían en las Indias, que no valían la pena, vamos a ver que Pedro de Valdivia, de todas maneras, a pesar de esto, va a tomar la decisión de invertir todas las ganancias que él había tenido con la conquista del Perú, va a armar una expedición que tenía como objetivo entonces expandir los dominios de España e ir conquistando estos territorios hasta llegar a la zona austral del continente, hasta llegar entonces al reconocimiento que había hecho Hernando Magallanes en su viaje. Para financiar esta empresa se asoció con Francisco Martínez y con Alonso de Monroy, ya que necesitaba financiamiento, y la autorización se la entregó Francisco Pizarro. Y esta expedición parte entonces desde la ciudad de Cusco en 1540 hacia el sur. Parten, cruzan el desierto de Atacama y llegan al Valle del Mapocho casi un año después de iniciada esta expedición. Iba a ser el Valle del Mapocho elegido para fundar entonces la primera ciudad de este nuevo territorio, porque tenía varias alternativas positivas ese territorio. Por un lado, se encontraba suficientemente lejos del Perú como para asegurar cierta autonomía política de la capital del virreinato peruano. Además, por otra parte, se sabe ya, es muy conocido, las condiciones geográficas eran óptimas en ese entonces, hoy no porque nos llenamos de smog. Porque, bueno, esta zona por el tema, siempre se comenta, al estar rodeado de cerros, permitía la protección de la ciudad, pero también por tener importantes recursos hídricos, por los indígenas que habían acá, la mano de obra, y porque las tierras de cultivo eran muy fértiles en esta zona. Además, esta zona, la ciudad aquí, Santiago fundada, va a ser un punto de avanzada para la conquista española hacia el sur. Entonces, una vez constituida la ciudad de Santiago, según palabras de propio Pedro de Valdivia en una carta escrita al rey de España, dice que este va a ser el primer escalón para armar sobre él los demás escalones e ir poblando
estas tierras a vuestra majestad hasta el estrecho de Magallanes. Entonces la ciudad de Santiago, entonces fundada en el 12 de febrero de 1541, tenía también la función de ser el primer escalón para continuar la conquista del territorio hacia el sur. Entonces, tenemos que va a ser entonces el viaje de Pedro de Valdivia. Se va a crear el primer asentamiento español en el territorio chileno con la ciudad de Santiago y se va a iniciar entonces el proceso de conquista del territorio. Y como ya les dije, Santiago, fundada el 12 de febrero de 1541, va a ser el foco de esta expansión. Después de haber desalojado a los indígenas, se funda la ciudad, pero en los primeros 4 años de la ciudad van a ser muy precarios, muy difíciles, porque tuvieron que enfrentar varios problemas que pusieron en entredicho, en jaque, la continuidad y la sobrevivencia de la ciudad. Uno de los más famosos, de los acontecimientos más famosos, va a ser el ataque que va a realizar el cacique Michimalonco el 11 de septiembre del 41, que de hecho va a destruir la ciudad por el fuego y van a haber grandes pérdidas y va a tener que empezarse un poco de cero. Entonces, para la consolidación de la ciudad, no va a ser solo necesario reconstruirla después de este ataque de Michimalonco y defenderla del acoso indígena, sino que además de estos problemas con los indígenas y los ataques indígenas, se va a requerir organizarla políticamente para poder organizarla. Entonces, en 1541 se va a constituir el Cabildo de la ciudad, que va a ser, que lo vamos a ver mejor la clase pasada cuando veamos las instituciones coloniales, pero el Cabildo va a ser el órgano que va a representar a todos los vecinos de la ciudad y va a organizarla. En ese entonces, el Cabildo va a nombrar gobernador y capitán general a, obviamente, Pedro de Valdivia, quien va a ocupar ese cargo y va a ser corroborado en él por el rey de España. Entonces, después de consolidar la ciudad, de haber logrado esta consolidación que al principio costó un poco, Pedro de Valdivia va a iniciar entonces el proceso de fundación de ciudades como una manera de expandir el dominio español en nuestro territorio. Esta fundación de ciudades, de centros urbanos en el territorio, permitía, por ejemplo, asegurar la dominación política sobre las zonas donde se fundaban las ciudades. También aseguraba la explotación económica del espacio geográfico, permitía la construcción entonces también del modelo cultural occidental y aseguraba obviamente a los españoles que llegaban al territorio la mantención de sus patrones culturales. O sea, al crear ciudades traían como un pedacito de Occidente o de España a América, entonces permitía que el español mantuviera sus patrones culturales en este círculo que era la ciudad, pero también servía para expandir este modelo cultural. Después, entonces, la expansión de la conquista en el territorio chileno va a estar muy ligado a la fundación de ciudades. Después de la consolidación entonces de Santiago, como les dije, Valdivia va a iniciar este proceso de fundación de ciudades. Por ejemplo, no solo en el sur, también se va a fundar en La Serena, la ciudad de La Serena en 1544, pero va a estar concentrado sobre todo hacia el sur y se van a fundar Concepción en 1550, Valdivia en el 52, Villarrica en el 52 también, Angol en 1553 y los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén en 1553, entre otras. Entonces, esto para demostrar la importancia que tenían las ciudades en la expansión y en la conquista territorial. Obviamente, la fundación de ciudades en esta zona que era habitada por mapuches requirió, era muy difícil entonces asentar los españoles para que consolidaran el control y obviamente esta intención y todo el trabajo que se hizo con la fundación de ciudades y la consolidación de los españoles en este territorio generó una violenta reacción de los indígenas, los que en 1553 se van a sublevar contra los españoles. Este ataque, esta sublevación de 1553, se inició en el fuerte de Tucapel, dirigido por el toqui Leuftaru, o como lo conocemos nosotros, Lautaro, cuya la estrategia que utilizó era atraer hacia este lugar, hasta Tucapel,
a los soldados españoles para luego emboscarlos. De hecho, Valdivia va a acudir al lugar en ayuda y después de un largo combate va a morir en manos de los indígenas. La muerte entonces del gobernador de Pedro de Valdivia va a crear obviamente inestabilidad, una situación confusa en el país y va a haber un gran conflicto de sucesión. ¿Quién iba a ser el siguiente gobernador? Esto va a durar entre 1553 a la muerte de Valdivia hasta 1557. El conflicto de quién va a suceder y la gran cantidad de gobernadores que van a haber va a generar inestabilidad en el país. Y finalmente va a ser el virrey del Perú quien va a designar a su hijo, García Hurtado de Mendoza, como gobernador de Chile. Con la llegada de él, de García Hurtado de Mendoza, va a tener como objetivo entonces asegurar el control español, tanto en el ámbito político como controlar también la sublevación de los mapuches. Para él ya esto era el colmo. Entonces, lo que va a ser arremeter violentamente con el ejército en la Araucanía, en la zona de la Araucanía, sometiendo de hecho a varias comunidades, pero junto con este actuar de los soldados, va a aplicar también una política de castigos ejemplares para asustar a los indígenas. Por ejemplo, se van a mutilar indígenas y se va a utilizar la picana para ejecutar a muchos de estos enemigos. Otra de las tareas a la llegada de Hurtado de Mendoza va a ser la reconstrucción, obviamente, del fuerte Tucapel y de la ciudad de Concepción, y también va a fundar otras ciudades, va a seguir con esta fundación de ciudades como Osorno, Cañete, Mendoza, etc. Bien, vamos a ver que si bien estaba este problema interno de los indígenas en el territorio, los sucesores de Hurtado de Mendoza van a mantener medianamente controlados a los indígenas y van a tener que enfrentar un nuevo enemigo que venía desde Europa. Desde las Europas venía este nuevo enemigo. Tenemos que, sobre todo Inglaterra, va a intentar socavar el poder que tenía España en sus colonias americanas, atacando los intereses españoles. Va a atacar los intereses españoles y va a perseguir las embarcaciones españolas y de hecho va a asolar las costas, va a vigilar las costas con los piratas y los corsarios, los famosos piratas y los corsarios. Para nosotros, para la historia de nuestro país, el más famoso que incursionó en América fue el famoso Francis Drake, quien va a atacar en 1579 las costas chilenas en Valparaíso y también en La Serena, generando obviamente muchos problemas. Se va a apoderar de un cargamento de oro, va a saquear las bodegas. Entonces, este tipo de incursiones, tanto de los piratas en territorio americano, va a aumentar aún más el interés de las autoridades españolas de establecer ciudades en el extremo austral, como manera de controlar todo el territorio. Porque de repente los piratas entraban por un lado, que no había control y causaban estragos en otras latitudes de la costa. Entonces, obviamente, va a ser aún mayor el interés de controlar aún más el territorio para evitar esto. Entonces, se hace urgente controlar el territorio chileno porque, obviamente, las potencias extranjeras estaban ahí al acecho, listas para atacar, y el peligro era constante y permanente. Entonces, no solo van a tener que enfrentarse a los problemas con los indígenas del territorio, sino también a este enemigo que venía desde Europa. Otro tema también va a ser que ya en los últimos años de la conquista, el último de los gobernadores designado por Felipe II, el rey de España, va a ser Martín García Óñez de Loyola, este caballero que tenemos aquí, quien aplicó una política más bien pacificadora con los mapuches. De hecho, va a dejar en libertad a muchos prisioneros de guerra, va a devolverle en muchos casos algunas tierras, con la misión de contarles a los demás indígenas, a sus pares, la nueva política de las autoridades españolas. Como que mandar este mensaje de que las autoridades españolas estaban un poco más pacíficas para poder controlar la situación. Los resultados de esta nueva táctica implementadas por Martín García Óñez de Loyola no fueron los esperados, de hecho todo lo contrario. A partir de 1598 se inició una sublevación general de los indígenas, dirigidas en este caso por Pelantaru, que tuvo como gran y primera victoria la muerte, de hecho, del propio gobernador de García Óñez de Loyola y de gran número de su hueste,
en la batalla de Curalaba, el 24 de diciembre de 1598. Las consecuencias de este levantamiento van a ser obviamente desastrosas para los españoles. Las ciudades ubicadas al sur de Biobío se fueron devastadas. Obviamente los españoles tuvieron que replegarse hacia el norte del Biobío y se fijó entonces la frontera del Biobío, el río Biobío como frontera. Las consecuencias también se vieron reflejadas en el ámbito más bien económico, porque obviamente este alzamiento indígena llevó a que se llevara a cabo una fuerte crisis económica para los españoles, principalmente por la pérdida de lavaderos de oro que se localizaban al sur del Biobío. Pero por otro lado, para los mapuches fue una gran victoria, debido a que obviamente fueron capaces de eliminar, y de hecho murió la autoridad máxima, el gobernador. Entonces, con esta sublevación de fin de siglo, de 1598, se da término en general, no es que en esta fecha se da término a la etapa de conquista en el territorio chileno, y los españoles ya se asentaron entonces definitivamente entre lo que es el despoblado de Atacama y el río Biobío, que se estableció entonces como frontera. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo, pero lo voy a hacer para que los que quieran, no sé, ir al baño, tomar agüita, de repente prepararse algo, pero no va a ser de 10 minutos en este caso, lo vamos a hacer de 5, ¿ya? Para que alcancemos a ver, y no terminemos tan tarde, alcancemos a ver todo, todo lo que queremos ver, ¿ya? Sí, sé que la clase es bien larga, pero es necesario porque es mucho contenido lo que hay que pasar en poquito tiempo, ¿ya? 5 minutitos, desde ahora ya, ¿ok?
volvimos. Se pasaron volando los... Ahí, estoy enredada. Los 5 minutos. Pero vamos a partir al tirito. Para ver cómo continúa la cosa. Bien, nosotros en la clase pasada estudiamos el sistema de encomienda, donde el indígena que tenía, era una forma de solucionar el tema del tributo de los indígenas, del premio que el rey debía dar a los conquistadores, etc. Entonces la lógica era que si los indígenas eran súbditos del rey, debían pagar impuestos. Pero el rey al mismo tiempo tenía que entregar ciertos premios y beneficios a los conquistadores, a los españoles. Entonces, ¿qué va a pasar? Los indígenas, en vez de tributar directamente al rey, lo van a hacer al español, al que se le entregue la encomienda, y el rey, junto con los españoles, ambos están encargados de evangelizar y proteger al indígena. Pero eso lo vimos más detalladamente en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué pasó con la encomienda, particularmente en Chile. Ya, todos atentos, porque ya volvimos. Los 5 minutos pasaron rapiditos. Bien, ¿están o no están? Ya, espero que sí. Entonces, ¿qué pasó con la encomienda en nuestro país? Vamos a ver que como manera de organizar la mano de obra en Chile demostró ser más bien ineficaz, sobre todo en las zonas en que la población indígena perdón, me tupí. Ahora sí. Este sistema de encomienda era eficaz donde obviamente había población indígena, harta población indígena, donde era más bien densa, y que más encima estaban acostumbrados a tributar y generaban excedentes en su producción. ¿Qué va a pasar? En el caso de Chile van a pasar dos cosas. Por un lado, la densidad de la población indígena era más bien baja en relación con las otras zonas de América. Y por otro lado, estas sociedades indígenas tenían economías que no estaban acostumbradas y por eso eran incapaces de producir tanto excedente para cumplir con la tributación que había que hacer a los españoles. Por estas razones, entonces, la encomienda no traía tantos beneficios a los encomenderos en el territorio chileno. Entonces vamos a ver que por eso los encomenderos utilizaron más bien una forma de explotación directa de la mano de obra. La idea de la encomienda era que la explotación fuera indirecta. ¿Qué es esto? A través de tributo. ¿Ok? Pero en el caso de Chile no va a pasar así, justamente por lo que ya les dije. Entonces los encomenderos van a utilizar una forma de explotación directa de la mano de obra, lo que se denominó como encomienda de trabajo o servicio o trabajo personal, cosa ley. Entonces, en Chile se transgredió uno de los funcionamientos originales de la encomienda que prohibía el trabajo personal y que la idea era que fuera a través del tributo. Además, lo que pasó fue que se generaron grandes abusos con los indígenas. Por ejemplo, en muchos casos se utilizaban como elemento de carga. Se empleaban indígenas para el transporte entre Santiago y Valparaíso, los utilizaban literalmente, aunque son horribles, como animales de carga. Además, la evangelización y la protección que se les debería dar y las condiciones materiales que debían tener los indígenas eran deplorables y no se cumplían. Y todas estas prácticas entonces eran contrarias a la legislación que tenía la corona española en nuestro territorio. Entonces vamos a ver que la reglamentación del trabajo indígena, que también lo vimos un poco en la clase pasada, este mecanismo va a ser movido principalmente por la Iglesia Católica, quienes van a defender, en muchos casos, y el más conocido es Bartolomé de las Casas, van a defender a los indígenas. Entonces la Iglesia Española va a promulgar leyes generales para el territorio americano y también las famosas tasas que van a ser específicas para cada territorio y debido a la situación que se vive en cada territorio de la corona. En el caso de nuestro país, las más conocidas van a ser estas 4. La de Santillán, la de Gamboa, la de Esquilache y la de Lazo de la Vega. Bueno, cada una tiene ciertas estipulaciones. Por ejemplo, la de Santillán. Se estableció que solo los hombres entre 18 y 50 años eran los que estaban obligados a trabajar. Se prohibió el trabajo en domingos y festivos.
y se prohibió que los indígenas fueran utilizados como transporte de carga, entre muchas otras cosas. En la de Gamboa se abolió la tributación en trabajo o en servicio personal, que era uno de los problemas, pero eso no quiere decir que se haya cumplido. Esto es una cosa es lo que dicen las tasas y otra cosa es lo que se hizo en la realidad. Se estableció entonces también el tributo en dinero o en especias, según lo que el indígena prefiriera. Y se decretó que los indios, para su protección, ya que la disminución de la población había sido astronómica, se agruparan en lo que se conoce como los pueblos de indios. Ahí, y de hecho los españoles no tenían prohibido ingresar a los pueblos de indios y los indígenas pagaban el tributo, ya sea en especias o en dinero. Y se estableció que los corregidores o administradores de los indios son los que van a velar entonces por el cumplimiento de las tasas. Se creó este cargo. Después la tasa de esquilache, que va a ser de 1620. De nuevo va a prohibir el trabajo obligatorio, eso quiere decir que parece que no se está cumpliendo. Se va a abolir la esclavitud indígena de paz y guerra. ¿Qué es esto? En Chile, el único mecanismo legal para esclavizar indígenas fue lo que los españoles llamaban la guerra justa, ¿ok? Es decir, el derecho a defenderse cuando eran atacados y hacer esclavos entonces a estos prisioneros de guerra, a los indígenas sublevados. Iba a ser en 1608 cuando una real cédula va a autorizar a esclavizar entonces a los indígenas rebeldes de Chile, que eran los que eran capturados en combate. Pero esta esclavitud se va a permitir a partir de 1608, pero con la tasa de esquilache de 1620 en teoría se va a abolir. También se va a prohibir el alquiler de los indios y el trabajo obligatorio, entre muchas otras cosas. Y por último, la tasa de Lazo de la Vega, que es de 1635. Nuevamente va a abolir el servicio personal. Estamos viendo que parece que no se están cumpliendo las tasas porque es muy difícil controlar lo que está pasando en territorios tan lejanos. También se va a establecer la tributación en dinero, que podía ser que se le podía cancelar al indígena, ya sea en un jornal o en especies. Se va a autorizar a los indios a ofrecer su trabajo a quien fuera su voluntad después de haber pagado el tributo. Una vez que habían cumplido su tributo, el indígena podía elegir a quien servir y a quien ofrecer su trabajo. Vamos a ver que estas tasas tenían la intención de legislar y de corregir los abusos que había en el territorio, pero eso no quiere decir que realmente se vayan a acabar los abusos, ¿ok? Bien. Siguiendo entonces, un tema muy importante que también lo vimos la clase pasada fue el tema de la evangelización. Espérenme un segundito. Bien, que como ya les dije lo vimos la clase pasada, pero en nuestro territorio una de las prácticas de adoctrinamiento que se van a aplicar a los indígenas, principalmente en la zona central, va a consistir, una de las prácticas que van a ser los bautizos en forma masiva. Se va a bautizar a la población de manera masiva, tanto a mayores de edad como menores de edad, y se van a regularizar las uniones de pareja, es decir, esto se va a hacer a través del matrimonio, con la finalidad de ir acostumbrando y adoctrinando a los indígenas a sentar una base familiar al estilo cristiano, occidental, y terminar con las prácticas de poligamia de los indígenas, que obviamente no encajaban con el ideal europeo. A través de durante la época de la colonia, los indígenas de paz, o sea, los que no eran sublevados, fueron incorporándose poco a poco a la sociedad hispano-criolla a través de diversas prácticas religiosas. Esto es otro ejemplo de evangelización. Participando, por ejemplo, en las ceremonias e incluso, en algunos casos, formando parte de las instituciones religiosas. Entonces los españoles van a ir incorporando poco a poco a estos indígenas, sobre todo a los indígenas de paz, para que se vayan internalizando en la religión. Un ejemplo de ello van a ser las cofradías,
es decir, asociaciones de creyentes que veneraban a un santo patrono, que las cofradías van a ser uno de los principales actores de las fiestas religiosas. Entonces van a ir incorporando poco a poco a las distintas etnias y estaban organizadas de acuerdo a pautas raciales y étnicas y económicas. Entonces van a existir cofradías de indígenas, de negros, de mulatos, de mestizos, de españoles, así como también de gremios, entonces de zapateros, de panaderos, etc. Entonces va a ser una forma, esta reunión en cofradías que veneran a un santo patrono, va a ser una forma de ir poco a poco internalizando a la población en la religión católica. Pero, además de los indios de paz, vamos a tener el caso de los sublevados, que el ejemplo más claro son los mapuches. La evangelización entre los mapuches, al sur del Biobío, va a tener realmente mayores obstáculos por todo lo que ya hemos visto, sobre todo por la belicosidad de estos grupos. Pero va a ser la iglesia quien va a intervenir en este conflicto bélico, sobre todo a través de la defensa de los indígenas. Y ya una vez que se marca la frontera del Biobío, vamos a ver que al interior de la Araucanía van a entrar sacerdotes misioneros, franciscanos y jesuitas, entre otros. Y va a ser la orden de los jesuitas una de las que va a mantener una labor misional más importante y permanentes dentro del territorio mapuche. Van a tener que adaptarse a las costumbres de este pueblo, aprender el mapudungún, a vivir más o menos en casas parecidas, a ir adaptándose al diario vivir de los mapuches para poder ir introduciéndoles en la religión. Y de hecho, a finales del siglo XVII, en Chillán, se va a fundar el Colegio de Naturales, que estaba destinado a formar a los hijos de los caciques. Parece que algunos están teniendo problemas con la conexión. Parece que no sé si es problema de todos o es problema de uno puntual. Mira, Rubén, la opción, si tú tienes problema, parece que a todos les funciona siempre, es actualizar la página y ahí se mejora. Si no, no sabría cómo ayudarte porque el resto parece que no tiene problemas. Ya, voy a seguir por mientras. Si no, de todas maneras, como dicen en el chat, las clases quedan grabadas. Así que si tuviste problemas con esta segunda mitad, se puede ver la grabación. Entonces, como les iba diciendo, crearon también este colegio de naturales para los hijos de los caciques, que era dirigido por jesuitas. Ahí les enseñaban a escribir, a contar, la gramática, moral, la religión, etc. Pero obviamente a pesar de todos estos años y todos los esfuerzos que hicieron los misioneros en el territorio, no fueron muy efectivos, ya que tuvieron que enfrentar diversos obstáculos. Obviamente, por un lado, el tema de la guerra, los constantes conflictos bélicos que no permitían un constante trabajo de las misiones, también el abuso de los españoles y también el apego de los mapuches a sus propias creencias. Entonces vamos a ver qué pasó con la resistencia de los indígenas, sobre todo al sur del Biobío. La famosa Guerra de Arauco, que es narrada por diferentes cronistas durante el periodo, como una constante, así sin fin, guerra a muerte de 300 años entre españoles y mapuches, muy sangrienta. Sin embargo, hoy en día, la historiografía distingue entre un primer periodo de todo un siglo más o menos, de un intenso conflicto bélico que va en las fechas que salen ahí, de 1550 a 1656, y después una etapa posterior que los enfrentamientos se hacen más esporádicos y predominan más bien las relaciones fronterizas, que es lo que está más allá en verde, los parlamentos y la vida fronteriza, a partir de 1656 más o menos. Entonces este primer periodo, ofensiva y defensiva, se caracteriza más bien por el carácter bélico, y el segundo se relajan un poco, los conflictos son más bien esporádicos y predominan las relaciones fronterizas. Vamos a ver entonces desde la llegada y la conquista de los españoles, empiezan ya los enfrentamientos entre mapuches y españoles,
Y esta situación llegó a su punto más alto en la batalla de Curalaba que vimos en 1598, donde debieron los españoles abandonar las ciudades fundadas al sur. Entonces vamos a tener que el ejército español en nuestro territorio no era un ejército profesional. De hecho, era bien lamentable, como lo describen algunos de los gobernadores, y va a ser el gobernador Alonso de Rivera quien suplicó al rey de España que creara el famoso Real Situado para poder pagarles un sueldo a los soldados y así crear un ejército profesional. Entonces, para poder formar este ejército, y obviamente el objetivo era mantener un grupo armado constante y profesional en forma permanente en la zona de la frontera. Entonces, poder pagarles un sueldo y mantenerlos constantemente ahí defendiendo esta frontera. Vamos a ver que finalmente, en 1603, se autorizó entonces este Real Situado, que venía desde el Virreinato del Perú, este apoyo económico, y que se utiliza en el periodo que se conoce como la Guerra Ofensiva, la cual pretendía, dirigida por el gobernador Alonso de Rivera, que pretendía ir ingresando en el territorio mapuche a través de la guerra, a través de la acción bélica, e ir moviendo la frontera hacia el sur, ir avanzando cada vez más hacia el sur. El resultado de esta nueva estrategia no fue para nada satisfactorio, ya que no logró someter a la población de esos territorios, y de hecho fue muy difícil para el ejército, por muy profesional que fuera, ingresar de manera permanente en el territorio mapuche. De hecho, las consecuencias fueron más bien negativas porque la violencia aumentó por ambos bandos. Y ¿se acuerdan que vimos que en 1608 se legalizó la esclavitud de los indígenas rebeldes capturados en batalla? Entonces eso, sumado a que ahora existía un sueldo, se pagaba por formar parte del ejército, hacían de la guerra un buen negocio. Entonces, en muchos casos, los españoles entraban en el territorio mapuche en busca de esclavos, de alimentos, y además ganaban por el dinero que llegaba desde el virreinato por el Real Situado. Entonces, la guerra se había transformado en un negocio y se había ido un poco de las manos sin que los avances fueran considerables. Entonces, en este contexto, llega el jesuita, el padre Luis de Valdivia, que propone una nueva estrategia que se conoce como la guerra defensiva, que va más o menos desde el 1612 al 1600, dura como 10 años, y plantea detener los ingresos del ejército español y al territorio y terminar con la esclavitud indígena. Y la idea era convertir y ir adoctrinando a los mapuches a la fe a través de la persuasión y las tácticas no violentas. Pero después de 10 años se va a considerar de hecho un fracaso y se volvió a esta idea de la guerra ofensiva y de la frontera móvil, de ir avanzando hacia el sur e ir movilizando la frontera. Pero ya para el periodo, a fines ya de la guerra defensiva, para el periodo entre 1623 y 1656, la intensidad de los combates entonces, con este planteamiento del padre Luis de Valdivia, la intensidad de los combates va a ir disminuyendo, aunque haya fracasado este sistema y los españoles siguieran entrando en el territorio español con intenciones bélicas para conseguir sobre todo esclavos. Entonces, pero de todas maneras la intensidad de los combates en comparación a otros periodos va a ir disminuyendo y se va dando una situación un poco más compleja, ya que se conoce como las relaciones fronterizas, donde el comercio y las interacciones entre ambos bandos van a ser más importantes que la guerra misma. Las autoridades españolas entonces van a comenzar a utilizar un sistema para pactar la paz con los indígenas, conocidos como los parlamentos, unas reuniones donde se reunían los españoles, el gobernador y los caciques, las autoridades máximas, donde se planteaban las condiciones, se realizaban intercambios de prisioneros y la idea era mejorar la convivencia entre ambos bandos. Entonces, poco a poco fueron bajando la intensidad de los combates y se empezó a llevar a cabo una vida de frontera, relaciones fronterizas, de intercambio comercial y de interacciones entre ambos grupos. ¿Bien? Ahora, al igual que en todo el territorio americano, el mestizaje se va a desarrollar en nuestro país
uno de los fenómenos que se produce y es fruto de la relación entre los españoles y los indígenas va a ser, como lo vimos, el sincretismo cultural, donde se van a combinar los sistemas de creencias tanto de españoles como de indígenas. Y esto explica que en el Chile actual existan varias expresiones del mundo religioso en distintos sectores de nuestra población, con algunas variaciones. Por ejemplo, en las zonas andinas, con la Virgen María, se le atribuyeron funciones maternales, de protección, que los antepasados ligaban a la Pachamama o a la Madre Tierra, como puede ser el caso de la fiesta de la Virgen de la Tirana en el norte. Y por otro lado, el mestizaje, este proceso de intercambio entre dos culturas, produjo en Chile, que en Chile fue casi exclusivamente entre indígenas y españoles. Si bien también está la presencia de negros, no es tanto como en otras zonas de América. En Chile va a ser principalmente entre indígenas y españoles. Y el escenario principal va a ser el Valle Central, porque va a ser la región más poblada del territorio. Y el primer grupo de mestizos que se empezó a generar con la llegada de los españoles en el siglo XVI, van a estar siempre ligados a sus madres, a las progenitoras indígenas y a la cultura indígena. Los mestizos, entonces, los primeros ola de mestizos va a estar más bien ligado a la cultura indígena, porque el padre español estuvo en la mayoría de los casos ausente, pero ya durante el siglo XVII el proceso de mestizaje ya se había generalizado y la población mestiza, principalmente en la zona central de nuestro país, era cada vez mayor y se fue convirtiendo en la mano de obra de las haciendas. Y en la próxima clase vamos a ver cómo va a ser un antecedente del fin del sistema de encomiendas, porque ya no van a existir tantos indígenas que formen parte de las encomiendas, sino que los mestizos libres van a ser la mano de obra de las haciendas y en el campo. Por eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y van a tener un gran problema cuando veamos la sociedad colonial. La próxima clase vamos a ver que los mestizos les costó tener una identidad propia en un principio, ya que no formaban parte ni de los españoles ni del grupo de los indígenas. Bien, aquí, como al principio de la clase les mostré algunos ejemplos de la influencia indígena en el Chile actual, con el ejemplo del idioma, del lenguaje. Rubén pregunta si los mestizos son españoles con indígenas. Sí, son españoles con indígenas. También se habla del proceso de mestizaje como la mezcla entre distintas culturas. Pero el grupo mestizo son españoles e indígenas. También están los mulatos, etc. Pero el proceso de mestizaje es esta mezcla y creación de nuevas etnias. Pero el mestizo sí, español e indígena. La próxima clase lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos la sociedad colonial. Pero como les iba diciendo, al principio de la clase vimos un ejemplo de las raíces indígenas y influencia indígena hasta el día de hoy en nosotros, en Chile, sobre todo en el idioma, con palabras en mapudungún, en quechua y en aymara. Y ahora al final de la clase les puse un ejemplo de un poco también, porque no hay que negar ni las raíces indígenas ni las raíces españolas, lo mismo que vimos en la clase pasada, un ejemplo de influencia de España. Aquí la primera imagen que tenemos es el traje típico de la zona central del guaso chileno, y las siguientes dos imágenes son el traje típico en la zona del sur de España, que, si ustedes lo notan, es prácticamente igual: el sombrero, la faja, los pantalones, la chaqueta, los zapatos, al traje de la zona que se utiliza como el guaso en Chile. Entonces no hay que negar ni la influencia indígena ni la influencia española, ya que es eso, ambas forman parte de la cultura chilena y de nuestra tradición y historia nacional. La próxima clase, entonces, vamos a ver el legado colonial, vamos a profundizar en eso, vamos a ver las relaciones que tuvo el Imperio Español con el Reino de Chile y, como les iba diciendo, la estructura social y económica durante la colonia. Entonces ahí vamos a ver más en profundidad el rol de las distintas etnias, de los mestizos, de los criollos, los españoles, los indígenas, cómo se relacionaron social y económicamente durante la colonia. Vamos a ver economía, etc. Muy bien.
Espero que hayan entendido, que les haya quedado todo muy claro. Aquí les dejo, este es el Facebook, Historia y Ciencias Sociales, puntajenacional.cl, oficial entre paréntesis, donde pueden hacer preguntas. Yo de repente subo algunos datos, información. Para los que no están en el grupo, subí una película que los puede ayudar mejor a entender el conflicto de los españoles y los indígenas en torno a la esclavitud, a la religión, a si debían ser esclavos, a si eran humanos o no, si tenían alma o no. Entonces, sirve mucho esta plataforma para que estemos en contacto, por si les quedan algunas dudas de la clase. Y como ya les dije, yo de repente voy subiendo, no sé, de repente recomiendo algún libro, algún programa, alguna película, etcétera, en relación a los temas que estamos hablando. Bien, fue una clase larga hoy día de nuevo, porque son temas importantes, contenido importante. Espero que les haya quedado todo muy claro. Parece que a Rubén sí. Como bueno, chao a todos, que estés muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Esta semana es corta, disfrútenla, que tengan un buen fin de semana largo. Mañana martes a las 7, la clase de lenguaje con el profe Pablo. Saludos a todos, como les dije, buen fin de semana, pórtense bien, disfruten y que tengan buenas noches. Cuídense todos. Chao.